Bien, una de las cosas que yo no he podido ajustar en mi cabeza es tratar de conciliar los conocimientos del ingeniero José Israel Cuello con Alofoque. Ay, no, No sé, hombre, doctor. no encuentro ninguna arista común. Por ejemplo, José, eso mismo, eso. Eso mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos a José Israel como todos los martes y este tema lo quiero introducir de esta forma porque recientemente alguien me recomienda como que nosotros tengamos un poco de contacto con las generaciones jóvenes, como lo hacen algún tipo de productores. Entonces yo le digo, vamos a hacer algo, vamos a dejar las cosas como están, porque no tenemos por dónde acercarnos a algunos de esa generación, porque hay jóvenes que están muy... Lo primero que para dirigirse a una buena parte de esa generación y de cierto segmento poblacional hay que levantarlo temprano. Por ejemplo, yo tengo un tema para el ingeniero Cuello, que realmente uno a veces pregunta cosas que conoce para que con el lenguaje que él tiene, pues lo lleve a nuestros televidentes. Pero a veces nosotros no conocemos la respuesta y este es el caso. Ustedes ven a veces que los presidentes nombran en sus primeros decretos asesores, asesor laboral, asesor policial, asesor científico. Y justamente sobre los asesores científicos es que yo me quiero referir. Aquí tenemos, por su importancia y por el presupuesto que tiene, es tan grande el presupuesto de Catalina que hoy Bill Gates y Warren Buffett se reúnen para anunciar una inversión de $1.000 millones. Pero Catalina tiene casi el triple. Entonces, cuando los gobiernos ejecutan o van a ejecutar una obra, yo supongo que escriben algunas motivaciones para que la posteridad pueda tener edificación sobre el por qué se hicieron cosas y sobre todo por qué no se hicieron cosas. Hoy hay un tema que requiere una información para la posteridad. Nosotros tenemos el problema de uno de los 150 razones por las que no debió hacerse Catalina o debió hacerse de otra forma, es el tema del gas natural. Pero si en el momento que se decidió hacer la planta se hubiese escrito por qué se hace de carbón, hoy por lo menos 15 años menos de prisión le hubieran tocado a lo que le tocan a Danilo ahora. Porque ahora mismo yo quería que José hable no de los de gas natural y de los problemas, sino del hidrógeno. ¿Qué cosas nosotros ya podemos ir usando ese gas que en el futuro no se nos acuse de no haber usado algo que estaba disponible? Es decir, que si se va, no sé para qué se usa el hidrógeno, pero algunos dicen, de entre ellos José, que es una bala de plata. ¿Qué es una bala de plata primero? Bueno, el concepto de la bala de plata lo desarrolló ayer, imagino mismo, un artículo, y es lo que inspira este tema que yo propongo hoy, o que he propuesto. La bala de plata es la bala certera, la efectiva, la clave. La que no falla. La que no falla, la segura. Y en la economía, la bala de plata en este momento es ¿cuál es el factor de la economía dominicana
que define un futuro más esplendoroso. Promisorio. El costo de la energía en la República Dominicana es demasiado alto. No solamente el costo contable de la energía producida y distribuida y vendida en el país, y cobrada y facturada, sino también la que no se factura, la que no se cobra en consecuencia, la que se roba, la administración de esa distribución. No es posible mantener un negocio permanentemente perdiendo. Nadie resiste eso. Y aquí, cuando se emparejó la resma de la capitalización del sistema energético, el resultado neto fue que la generación tiene garantizada la retribución, la ganancia, y la distribución, que quedó en manos del Estado después de Down, tiene garantizadas las pérdidas. Así no se puede. Eso es lo primero. Ahora, aparece en el proceso un elemento que es la posibilidad de utilización de hidrógeno, que es concomitante con la aparición en otro tiempo del gas natural. Pero ¿qué ventaja tiene el hidrógeno para la República Dominicana que no tiene el gas natural ni ningún otro elemento posible de utilización? Que puede garantizar la independencia del sistema energético dominicano de costos externos o reducirla considerablemente. Es la posibilidad de producir el combustible en la República Dominicana, de crear una fuente nueva de riqueza propia y a la vez de independencia y de versatilidad del sistema. Puede que a mediano plazo el hidrógeno, tal y como se ve, desplace totalmente los otros elementos, los reduzca, los pulverice. Pero de todas maneras, si tú cuantificas lo que significa en la balanza de pagos la compra de combustible, cual que sea, hoy para la República Dominicana, para vehículos, para producción energética, para todo lo que signifique energía. Eso es un valor que yo creo que nadie ha cuantificado. Pero al mismo tiempo, eso ya hablando de pago en dólares. En la producción en pesos, la producción de hidrógeno es un costo mucho más bajo por kilovatio a producir, Sí. o por vehículo a mover que cualquier otro Sí, combustible. pero antes de entrar en el costo, te quiero justificar la pregunta. Tú sabes que a veces se te daña una computadora, tú llamas al técnico y te dice, bueno, mire, ingeniero, arreglarle le cuesta más que comprar una nueva. Ya eso es válido hasta en una batidora. Bueno, pero el asunto es que lo dejamos así, lo damos como válido. Porque lo que pasa es que a lo mejor el técnico no es técnico, sino es vendedor. Entonces te dice, yo tengo una nueva. Pues bueno, pero el cuento es que se está hablando ahora de que yo recuerdo los minas, habían unas plantas creo que de gasoil, unas plantas que costaban muchísimo el combustible, después se le entregaron a los generadores privados y ellos la convirtieron. Yo no sabía que hace 20 años aquí hay carbón en una de las Itabo, pero definitivamente... Las Itabo se instalaron con carbón. Sí, pero el tema es que esta gente del gobierno pasado ordenaron construir con carbón, existiendo el gas natural, pero no se dice por qué no se usó. Y la pregunta es específica, ¿por qué ahora se está hablando de convertir en gas natural si a lo mejor ya la computadora nueva de el hidrógeno está disponible? No, si ha de transformar... Si vamos a convertir, ¿en qué vamos a convertir? Si ha de convertirse el sistema, necesita los estudios correspondientes, porque las inversiones hay que hacerlas.
Una cosa es la inversión, otra cosa es la operación. El caso de Punta Catalina se llegó a plantear que se parara la instalación para producir con otro. ¿Para producir? Para producir con gas natural. Sí. Es un disparate, eso no tiene sentido. ¿Licuado? ¿Será natural? Gas natural, gas natural. Gas natural. Eso no tiene sentido. Eso tiene que seguir produciendo así e ir corrigiendo sobre la marcha los defectos de esa operación. Esa operación se hizo en violación de la ley, porque la ley de electricidad establece que la empresa que va a comprar, las empresas que van a comprar la energía a nombre del sistema, sean cuales sean, deben licitar un contrato de compra de energía. Eso es lo que se licita, lo que se debe licitar. Lo que se hizo en la oportunidad que AES introdujo precisamente el gas natural, que ha sido sumamente beneficioso para la economía dominicana. Si el Estado, en vez de... Eso fue lo que hizo Fenosa, ¿verdad? Cuando entró. Fenosa no, AES. Fenosa lo que hizo fue un tollo y largarse y garantizarse las ganancias. El problema es que el Estado asumió una responsabilidad que no le correspondía, de construir una planta. Precisamente por eso se hizo la ley de capitalización, para el Estado quitarse por lo menos la generación de arriba. Y ha sido beneficioso. Volver a meterse ahí fue una metida de pata, porque terminó en este tollo conceptual que significó. ¿Y qué hay que hacer ahora? Bueno, ahora hay que... la oportunidad de ahora inmediata es una licitación que está abierta. ¿Para qué? Para un contrato de compra de energía. Está abierta. ¿De compra? Sí, o sea que otra empresa o las mismas que están activas hagan la inversión correspondiente de la planta que se necesita dentro de 4 años. ¿Y quién aplicaría en esa cosa? ¿Los generadores o el Estado? Todo aquel... No, el Estado no tiene nada que meterse en eso, si precisamente la ley lo establece. Entonces se hace un concurso para que los generadores oferten. Los generadores oferten y se hace un contrato de compra de energía. Con ese contrato... ¿Y quién la vende? No, luego la vende la va a vender Catalina, ¿verdad? No, la va a vender él a la empresa que compra del Estado, porque la distribución... Para yo entender, se necesitan otros 700 megas, vamos a suponer que la hagan en Montecristi. Esa planta debe hacerla el Estado o el sector privado, y una vez hecha, esos generadores le compran a los dueños de esa planta, sea el Estado o sea el sector privado. Hecha la planta, su energía va al sistema. Sí. Y entonces ese es el que tiene que comprar. El Estado, las distribuidoras. Bueno, pero ese es otro problema. Y quitar los generadores del medio, pero que no tienen nada que buscar ahí. Pero los generadores no venden energía, le venden al sistema. Ellos no venden energía directa. No, pero la producen. La producen. Y su papel en el sistema es producir energía y entregarla en línea. Y se acabó. Ahora, el otro problema del Estado distribuyendo es otro lastre que lleva el sistema, que hay que resolverlo, eso no puede seguir. ¿Cómo era que se llamaba Fenelón, uno que manejaba botellas por ahí, por la voz dominicana? Sí, sí, el de la botella. ¿Tú viste alguna vez el proceso de clasificación de la botella? Sí, sí. Con 4 cajas. Presidente, ron, Brugal, que yo sí, que la iban distribuyendo, pasando de uno acá a otro. Sí. Bueno, eso es un cambio de gobierno en este país. Cambiar la botella. Cambiar la botella. Sacan 7 botellas aquí, meten 7 botellas allá. Eso es lo que hacen. Ponerle en su caja a cada uno. Eso es un disparate, eso no puede continuar. Ahí están las empresas de distribución perdiendo más dinero que nunca. Y no es que los administradores son malos, es que el sistema no funciona. Sencillamente eso no puede seguir así. Yo he pensado hasta la coronelización de la distribución, entregarle las estaciones a un coronel. A un coronel para que él cobre y se gane su cuarto. Y haga algo. Se sienta útil. Porque además ese es otro paquete.
Ahí hay un expediente que se está revisando de este que tiene asignado 33,000 pesos de sueldo de jubilación, de liquidación. Estoy hablando de oficiales de cierto nivel y reciben 3,000 nada más. Y los otros 30 los coge otro. El esquema pulpuloso, ¿cómo le llaman ahora? Pulpo. No, de pulpo. No será, cuidado que también hay un sistema de que hay compañías que están dedicando de que a prestarle a pensionados, que eso es un negocio que usted empeña la tarjeta de pago. Eso está aquí en los clasificados de los periódicos. Sale también. Pensionado, yo te garantizo. Empeñame tu tarjeta de débito. Dame la tarjeta. Está ahí anunciado. Ahí, Yo he visto gente que van con un paquete de tarjetas. Sí. Una resma de tarjeta. Sí, Con la clave de cada una y un papelito. Sí, pero eso lo hacen en la zona franca. En la zona franca. El día de pago en la zona franca. Ahí están esos tupos. Renegociando la tarjeta para entregarle su parte al trabajador y quedarse ellos con el cambio. Pero bien, esa es problema, la bala de plata, ¿verdad? fíjate, lo correcto es proyectar la independencia del país del sistema energético a 30 años. Yo no estoy hablando que eso es para mañana. Pero esta licitación no debió excluir otras opciones. Establece que será con gas natural. No, que ofrezcan, que digan, simplemente es eso. Lo que corresponde ahora es eso. Y eso es clave. Entre tanto, se puede invitar a gente que está invirtiendo a que comience a invertir en la producción de hidrógeno. Así sea para el consumo de los hospitales. Separar el hidrógeno y el oxígeno localmente. Así sea. Esa es una inversión que no es grande. Consume energía, naturalmente. Corresponde a los productores de energía hacerlo. Sobre todo a las de renovables. Igual que cargar la batería. Las baterías para los carros eléctricos consumen menos gasolina, pero hay que usar combustible para cargar la batería. Sí. Bueno, eso hay que ver qué tipo de energía se usa. Lo que no entiendo es por qué los productores de energía renovable están vendiendo más caro que los importadores de combustibles. Eso no lo entiendo. Porque su costo es más bajo. Y más irregular, además. Pero los importadores no son generadores, no venden energía. Los importadores de combustible ¿Cómo que no venden energía? no venden energía. ¿Y qué es la gasolina si no es energía? ¿Qué? ¿Y qué es la gasolina que venden y el Pero gasoil? Sención no es generador, Sención lo que vende gasolina y gasoil y cosas de eso. No, pero yo me refiero a los productores de energía renovable Ah, que ya. le venden al Estado. Sí, Que están vendiendo más caro que los productores de combustible. con combustible. Sí, por la inversión que es muy costosa. Ajá. La energía renovable es más barata la energía, pero más costosa la inversión. Y hay que recuperarla en 4 años. Rápido, sí. Sí, bueno, esos son los criterios. O sea, otra cosa. Se ha hablado mucho de tributación. Realmente tú puedes separar que el gobierno vaya y cobra al que genera el beneficio, es decir, que se puede hacer tan selectivo o hay que generalizarlo. La contabilidad establece claramente los dividendos no deben ser ocultables, sencillamente. El problema es que hay un régimen impositivo. Digo, la renta tributa el que genera. Así debería ser. Debe ser. Ahora hay un debate, y por eso el tema es importante tratarlo, entre los países que generan las inversiones y los que generan la rentabilidad. Explícame. Bien, una empresa norteamericana se desarrolla en Estados Unidos, paga en Estados Unidos, ahí no hay problema, si ella no sale de allá. Ahora, si ella se acoge, por ejemplo, aquí, a la ley de zona franca,
¿Pagan impuestos aquí o allá? Ahí es que está el problema. Los americanos y los generadores del capital pretenden que ese capital pague allá. Sí, si tú, en donde quiera que genere mi dinero, tú vienes y me pagas el impuesto aquí. Exactamente. El impuesto por la nacionalidad de la inversión. Y se quieren garantizar ahora un 15% de todo lo que sus capitalistas generan fuera. Y eso naturalmente une a todos los que producen inversiones. Y ellos controlan, Ahora, ¿cómo tú desglosas? perdón, ellos controlan sus inversionistas fuera, porque hasta ahora nosotros no sabemos qué dominicanos invierten fuera. Nunca hemos podido saber nuestro capital. Pero ellos sí saben que nacional norteamericano, Invierte aquí. inglés, japonés o español. Porque se registran allá para No, protección. Porque su sistema de registro es más riguroso que el sistema de registro de aquí. Aquí hay gente que ha estado sacando dividendos. Por ejemplo, los grandes exportadores del siglo XX, de café, cacao, azúcar Sí, y de las tabaco. columnas vertebrales. Esa gente, entre otras cosas, por la avidez de Trujillo para quitarle el dinero, a título ya personal, porque era un ladrón, dejaban su dividendo fuera. O sea, tú exportabas cacao y traías para acá el dinero que era necesario para tú mantener tu empresa y mantener tus trabajadores y volver a exportar cacao. Y tú te imaginas, pero el resto lo dejaban tú fuera. te imaginas que Claro mande su beneficio para afuera. Claro que lo manda. ¿Eh? Claro que lo manda. Y ¿cómo se llama? Y los Fanjul llevan sus beneficios para Miami. Pueden hacer con él lo que les dé la gana. Ellos van a donde mejor puedan evadir. Pero hay controles para eso. No hay controles. Ah. Eso no Y en turismo, toda esa gente que viene y el problema es que cualquier inversionista extranjero tiene que hacer una declaración de renta en su país. Y debe desglosar qué renta generó en un sitio, qué renta generó y en se otro. puede llegar a un acuerdo con el país de origen del capital para que se quede una parte aquí de impuestos y que paguen allá. Ese es el tema que está en discusión hoy trascendente. Porque en realidad... Y si hay un pacto para repatriar un delincuente, ¿por qué no puede haber un pacto fiscal? Fíjate, el tema fundamental de que se trata hoy es de los paraísos fiscales. De los paraísos. Fiscales. ¿Sí? O sea, donde te cobran por tener el dinero un impuesto muy bajo O nada. o nada, o te pagan incluso Para que invierta. para que tú lo tengas allá, mientras tú lo sustraes de donde se cobran impuestos. ¿Y qué hacen ellos con ese dinero? ¿Quién? Esos paraísos que a veces nada más son paraísos, no tienen ni siquiera servicio público, son nada más el banco. Bueno, Por ejemplo, Caimán. En Caimán, ¿tú has ido a Caimán? No. ni nadie ha ido a no hay Caimán. necesidad de ir a Caimán. Pero ahí hay un paraíso fiscal. Hay algunos que saben aquí de eso. ¿Eh? Hay mucha gente que sabe de eso. ¿Y qué hacen con ese dinero? O prestar. ¿Lo prestan más para adelante? No, para adelante. Cuando hay venta de bonos internacionales, esos mercados. ellos que aparecen. Entre otros. Ah, ya. El dinero que se queda parado se devalúa solo, sin poner la mano. Hay Entonces, que- volvemos a lo mismo. Eso es lo que está discutiendo ahora. Ese es el tema y hay que alertar porque la República Dominicana tiene leyes de incentivo que son claves en su desarrollo. Este desarrollo que se ha logrado en el país se ha logrado, entre otras cosas, con la zona franca, con las zonas turísticas que tienen incentivos fiscales, que atraen inversiones. Entonces, la puja de dónde se cobran los impuestos ya está más que latente, ya es sujeto de discusiones internacionales, ya es sujeto de fórmulas. Pero aquí, ¿qué pasa? Que las leyes han madurado. Las leyes se establecieron para un plazo determinado, originalmente 20 años, hace mucho más de 20 años, que se inauguraron las primeras zonas francas del país. Un chin para atrás. Esos paraísos fiscales pagan pocos beneficios porque a veces también son una forma de guardarle el dinero a alguien que no fue bien habido. Entonces, a ese tipo, con que le conserven su riqueza está bien, aunque no le den mucho. Por tanto, ambas penas a la vez. Es O sea, decir, evadir por lo legal y cubrir lo ilegal.
Son las dos funciones. Pero esas son los refugios fiscales estrictamente fiscal, de dinero solamente. En el caso de los países que han generado riqueza con leyes de incentivo en la producción y en la creación de riqueza, como es el nuestro, la ley del cine, la ley de zona franca. Cada vez que hemos querido incentivar un sector, producimos leyes para ese sector. La ley eléctrica, la ley de turismo, la ley de cine, la ley agropecuaria, la ley de industria, es así. Sí. ¿Y cuándo cesan esos incentivos? Normalmente lo que dice la ley. Ah, mira, los generadores tienen incentivos. Sí, claro. Pero en el caso, por ejemplo, de las zonas francas de la frontera, la ley se estableció a 20 años. Ya terminó y se extendió a 50. La renovaron. La renovaron sin modificar su contenido. Había que evaluar los resultados. A ver. ¿Qué ha La significado? prorrogaron sin Simplemente evaluarlo, si fue bueno, si fue malo, ¿Cuáles si son había que hacerla más selectiva. Exactamente. Entonces, eso es un disparate. Y en la práctica todas las otras se han extendido. Porque no se han tocado. Ya la de turismo se acabó, ¿verdad? Bueno, para las primeras inversiones turísticas se supone que se acabó. Porque Y la ley de incentivo eléctrico, esa de la ley eléctrica que tiene incentivo, esa está vigente. no sé cuál fue la vigencia de esa ley, pero fueron los PLDistas del 2000 los que la hicieron. No, señor. Ramón Albuquerque ha dicho que su presidencia fue que aprobó la ley de seguridad social y la eléctrica. Pero eso era Balaguer que estaba ahí. Yo no sé, ¿no? Yo tengo entendido que cuando Ramón fue presidente del Senado, era en un gobierno de Balaguer. Ah, porque Balaguer le dio la presidencia del No Senado. le dio, no. Ah, tenía mayoría el PRD. Tenía mayoría el PRD. Ah, ya. Cuando él quiso entrar el momento estelar de Ramón, cuando quiso entrar A la Liga. a la Liga Municipal Dominicana, Mariña era que estaba ahí adentro. no, Mariñez no, el que estaba adentro, Sí. Amable. Amable, Amable, sí. Ariel, sí. Ah, ya. Entra en todo. Bien, esto es asunto de... José, y el problema de Medio Oriente, eso va a seguir contando desde... Perdón, la República Dominicana tiene que anclarse en el concepto, en este debate donde hay que estar muy alerta, de que la renta paga donde se genera. De ahí no se puede salir. Porque eso de tú exonerar aquí para que paguen allá, no tiene sentido. Sencillamente no tiene sentido. Tú estás protegiendo al inversor extranjero en favor de su Estado. No es un incentivo a su inversión aquí, sino a favor de la inversión de allá. Tú decías... José, el año que viene, en 1920, en el 2022, vamos a tener 200 años de que llegó la ocupación haitiana a República Dominicana. Y aunque tú no puedes comparar 200 años a 2000 años, porque son mucha la diferencia. Tú personalmente, no leyendo, personalmente por lo que hemos visto después que nacimos, el problema haitiano y el problema árabe-israelí no se va a resolver nunca. A largo plazo todos vamos a morir. A largo plazo la humanidad será una sola. Todos esos elementos raciales, culturales, económicos que han dado lugar a la creación de las naciones. ¿A la creación? De las naciones. Son elementos circunstanciales que protegieron talentos y capacidades que veían cómo desarrollar su pedazo independientemente de los otros pedazos. ¿Pero es un pleito de naciones o un pleito de pueblos? En estos dos. Al mismo tiempo. No. No, espérate, los pueblos generan las naciones. Porque tienen el mismo abuelo en Medio Oriente.
¿Quién es? Abraham. No, es el tatarabuelo. Bueno, el bisabuelo súper recontratado, pero tienen el mismo origen. Sí, bueno, y Adán también, de toda la humanidad. ¿Quién? Y Adán. No, en Haití, en el Medio Oriente no es Adán. Digo, el problema no es Adán, ni la hoja de parra. Si tú lo vas a ver en el Medio Oriente, el problema es de una sola familia que creció, son desiguales y tienen garatas. De heredero. Sí, de heredero. Ese es el problema. Pero ese es circunstancial, tú lo ves, porque las familias terminan arreglando. Eso va a seguir allá, ¿verdad? Por un rato. Y ahora no hubo cambio con los misiles. Con los Tú no visualizas un cambio momentáneo con los misiles, o empeorar, o mejorar, o algo. La guerra esta del mes pasado, de te tiro misiles y tú me tiras, y mato muchachitos, y yo me defiendo, y yo no... Estos son los pujos que crean las naciones. Israel ahora es más potente que nunca en su historia. Nunca el pueblo de Israel tuvo la fuerza que tiene hoy, organizada, porque encontró un asiento y de ahí se ha desarrollado organizadamente, no disperso como estuvo siempre. Fue una obra maestra mantener esa nacionalidad viva sin tener un territorio donde cultivarse durante 2000 años. Ahora yo sostengo, pero los pasos históricos no se pueden dar hacia atrás, no se pueden corregir, que de las resoluciones dañinas de las Naciones Unidas al término de la Segunda Guerra Mundial, la más difícil de echar atrás es la de Israel, porque es prácticamente imposible ya. Pero la división de Corea terminó en un fracaso. Ahí está Corea del Norte inutilizada, porque la asistencia ruso-china no es igual que antes a la parte norte. Ahí está lo de Vietnam, que terminó con el embajador americano montándose en la escalera de un helicóptero en el techo de su embajada, saliendo con la mesa al caco. La división de Alemania fue un disparate. Terminó en definitiva fortaleciendo a Alemania. Hoy Alemania es más potente que antes. A Y pesar la de Corea fue un disparate. Pero claro que sí, ahí están los resultados. Una desarrollada, activa, y la otra. Y se puede repetir la situación de Alemania, que se reunifiquen. A largo plazo todos vamos a morir, a largo plazo la humanidad será una sola, Pero también en Medio Oriente. en todas partes, hasta en Medio Oriente. Es difícil. Pero aquí los árabes están divididos. ¿Eh? ¿Cómo que se llama el Club Sirio Palestino? Club Libanés Sirio Palestino, pero no quisieron ponerle Club Árabe. No. Y los de Palestino se lo pusieron después. Sí. En todas partes está dividida la cosa. Oh, pero siempre hay primos que se quedaron atrás. Siempre hay unos primos que no echaron para adelante. Y otro que le fue muy bien. El asunto hay... Pero fíjate que eso es tan grave, que con toda esa tragedia del mundo palestino y del mundo árabe, aquí no se ha organizado una migración, una remigración. Ni siquiera un aprovechamiento de la de cantidad. esas migraciones. Nosotros Tú tuvimos sa- problemas en sí con los sirios y no autorizamos a que los sirios que valían vinieran. Tuvimos problemas con el desempleo en España, que no aprovechamos y trajimos unos cuantos profesores para formar profesores, no para que den clases. No, pero la ADP pensó que eso competían. Oh, pero claro que compiten. Claro que compiten. Lo que pasa, José, que el Es derecho... mejor que no se haga la cosa. ¿Eh? Es mejor que no se haga. Sí. Que se haga si no soy No, yo. justamente esto te lo tengo. Lo que se llama una comisión y otra omisión. Es decir, tú eliges lo que tú quieras para juzgar a alguien. Aquí hay cosas que decidieron no hacerlas. Y se quedaron sin hacer. Y que esa persona quedó bien porque no la hizo. Pero eso es un delito, no hacer una cosa que es necesaria. Igual que una cosa que se llama ceguera voluntaria. Miro para otro lado. Y lo que pasa es que esos delitos no son perceptibles.
que no son perceptibles. Sí, los resultados. de la Ah. ley. Los resultados, pero son cosas que simplemente se omiten. Porque la verdad Hay es- otros que se omiten. Sí, exacto. Exacto. O se aprovechan de ello. Porque aquí hay reformas constitucionales que se han hecho en una semana. Y tú tienes ley de seguridad social que para modificarla tiene 7 años. El problema es que la ley de seguridad social se importó de Chile y las consecuencias en Chile aquí son tardías. No, lo que pasa es que Porque llegó lo después. que tú dijiste de la frontera, aquí no se ha querido sentarse y revisar los efectos de la vigencia de una ley antes de plantear la modificación. Es decir, La extensión, la, la simple extensión, Sí, no sí. fue modificación, fue simplemente la extensión de su vigencia. bueno, extenderla sin estudiarlo, ¿verdad? Sí. Y resulta que está todo ya ahí muchísimo tiempo. Pero peor es el caso de la zona franca y de la zona turística, que en la práctica se extiende, que ya hace rato, Pero no porque las vigente. concesiones son vigentes para cada caso. O sea, tú vienes hoy a instalar un hotel, tienes 20 años o 30 años, no sé, creo que 20 nada más, de ejecución. Ahora cuando se cumplen esos 20, nadie se acuerda de que eso se terminó. Y hay una cantidad de concesiones que se hicieron en ese aspecto que no se tocan. José Israel, teníamos una agenda y terminó. Yo quisiera, tengo aquí algo que tiene que ver con lo último que acabas de decir, que es parte de un comentario que quiero que coja como hacen los maestros los exámenes, 0, 0, 10, me queme. Primero, aquí hay una serie de demandas propuestas de violaciones de los derechos humanos, de artículos de la Constitución que son violadas o sencillamente de las leyes. Y tú tienes, la huelga de servicios públicos están prohibidas, Sí. en principio. No importa lo justos que sean, están prohibidas. Bien, pero eso no se hace caso, ni va a tribunales. Obligar a vacunarse. Se está debatiendo si pueden obligarlo por ley o no. Los monopolios están prohibidos, José. Sí, solo el Estado tiene derecho a tener monopolio. Pero el Estado, ¿verdad? Puede tener sí, el monopolio. Estado puede. Disponer de fondos de pensiones. Hay que modificar la ley para poder disponer de los fondos de pensiones en favor de sus legítimos dueños. Sería un disparate, pero todo puede suceder. Pero es posible. Que los bancos debiten las cuentas de los depositantes sin notificarlo, porque cuando tú abres una cuenta, tú firmas que ellos pueden debitar cualquier problema, pero hay que notificarlo. Óyeme, ya ni los estados de cuenta los mandan los bancos. Ya, ni te lo mandan. Es un- Es verdad, ya no te mandan los estados. Óyeme, y los cuando cheques lo- te lo devuelven. Tampoco, si acaso fotocopia cuando te lo mandan por Ay. correo electrónico. Y el cierre y liquidación de la... ¿Tú te recuerdas cuando los estados llegaban el día que era? Sí. En un sobre de Royal Con un paquete Bank de cheque, o del Banco Reserva un con todo sello su atrás. cheque atrás. Y todo. Oye, es inútil. José, y el tema del cierre o la liquidación de la CDE debe ir al Congreso. Sí, claro. ¿Y qué es lo Porque, que, porque por ley debe ir. y qué es lo que quieren hacer ahora? Oye, de hecho, lo que se está haciendo es la concentración de las pérdidas en manos del Estado. La concentración mayor de las pérdidas del sistema eléctrico en manos del Estado. Eso es todo. Pasar al Estado. Y llenando los huacales, sencillamente, lo que están es moviendo los huacales. O sea, el título del empleo en la CDE se mantiene, pero con nombre de otro pagador. Y probablemente en favor de otro sujeto, militante del nuevo partido. Y es legal que un pobre infeliz delincuente
entregue su arma de reglamento. Dice porque hay que desarmar a la población, si él vive de eso. No, mira, el caso de los alambres del Del aeropuerto es una cosa de es una conspiración. provoca una tristeza enorme. El muchacho se entregó, nadie lo fue a coger preso. Sí. Cuando él vio el daño que había hecho, él fue, dijo, mira, fui yo soy buzo, dice así él mismo, dice, yo soy buzo. Sí. Yo vivo recogiendo cosas que se Yo no- caen. yo no sabía Yo me que metía estaba por ahí, me llevaba 2 latas, 2 cosas, 2 jarros. Mira, usted, la metales. actividad que hay en ese litoral, en ese litoral. Tú no, mira, ahí se meten en los trenes de los Y aviones. se van. De ahí se llevan cosas de la aduana. En los mismos vehículos de allá del aeropuerto, llevan la camionetica con la aduana. Hay casi una colecturía ahí. Las cosas que pasan. Pero Que pesan. y pisan. Realmente una experiencia por la militancia política. El querer aprovechar situaciones, ciertas o no, para cubrir otros problemas. ¿Eso ha sido una experiencia que ha dado buen resultado o siempre ha sido un tollo? Eso es un tollo y volvemos a un tema Lo digo porque me que recordó. tocaste del lado de la inversión esa de Buffett y De los 1.000 millones. de los $1.000 millones en energía En termonuclear. energía. Ese es otro aspecto del desarrollo humano que debe analizarse con certeza. Los resultados de la energía atómica no han sido manejados adecuadamente por el ser humano. Es un gran descubrimiento, es un gran acontecimiento científico, pero los resultados, el primer resultado fue Hiroshima y Nagasaki. Ese fue el primer resultado de la energía atómica. Chernobyl. Después los otros que son ya de negligencia, vamos a decir. Entonces, pensar en energía atómica en el país es un disparate, porque los técnicos no existen. En el país no existe gente preparada para manejar eso. Mi hermano Rafuche, que estudió eso, Tú sabes el mi cuento hermano de- menor, Es el del cuento del hermano de él. Sí. Cuando él llega de Italia, un hermano que tenía José, el menor, ¿verdad? sí, Era físico nuclear y se presentó a la corporación para que quería trabajar. ¿Qué es usted? Le dice Julio Sauri. Dice, yo soy físico nuclear. Dice, ¿y qué tú quieres? Trabajar aquí. Dice, no hay problema. Mira, llena el papel, dame todos los datos, dame el currículum y ven dentro de 50 años. no, 25. 25. En 25. Sí, pero pasaron los 25. Pero y no pasaron llegó. los 25 y Julio César estaba ahí otra vez. Pero Entonces- Rafuche entonces- después tuvo el Ministerio de Energía, se murió en miembro de Energía y Minas. De Minas, sí, en la Dirección General de Minería. Y se le complicó una cosa que hasta pensaron que alguien le hizo daño. No, pero a los 25 años Sí. de Rafuche dando bandazos aquí en las universidades, incluso estuvo en Venezuela como profesor. Y en Editorial Duarte ayudando a papá. A los 25 años, él fue donde Julio Sauri, que era otra vez. Volvió. Balaguer lo había desencamado. Ay, cuando lo desencamó Lo otra vez. desencamó Balaguer. Y él dice, mira, se cumple, antes de ayer se cumplieron 10 años de muerto de Rafuche. De Rafuche. Sí, pero entonces fue donde Julio Sauri. Dice, mire, usted me dijo que venga en Y le dijo, 25 años. sí, yo recuerdo que tú viniste por aquí, pero faltan 25 más. Le hizo una prórroga al Le contrato. prorrogó la ley, la vigencia de la ley. Bueno, esa es la situación. Pero el caso, óyeme, Buffett y los 1.000 millones. el caso de Cuba es más penoso todavía. El megalómano de Fidel Castro, cuando toma el poder en Cuba, tenía un hijo, su primer varón reconocido, porque hay otro culto mayor que vive en Cuba, Fidelito, al que él le garantizó los estudios en la Unión Soviética de física nuclear. Y al efecto comenzó a construir para ese hijo una planta nuclear que nunca se terminó. Se llegó a comenzar.
Se llegó a instalar hasta una fábrica de cemento para producir el cemento necesario para esa planta de un megalómano que quería hacerle un trono a su hijo. Se hicieron la torre de enfriamiento inclusive. Pero Sí, no se una usó. locura. Ajá, Ahí gastaron los soviéticos todo el dinero que no podían gastar en ayudar a toda América Latina. Bien, la planta nunca funcionó. El hijo nunca funcionó. Se murió Fidel y el muchacho terminó tirándose de un tercer piso hace poco tiempo. se suicidó hace poco. Tiempo. Los pasos hay que darlos adecuadamente. Ahora, cuando yo hablo del hidrógeno, estoy hablando de algo que no hace daño, que no tiene riesgos de daño. El hidrógeno. No tiene riesgos de daño de ese tipo. Separarlo del oxígeno y más nada. Exactamente. Sobre todo porque los procesos de separación han evolucionado de tal manera que ya es viable producir con hidrógeno la energía. De manera que no hay que desechar las ideas por adelantado. El gobierno ha cometido un error enorme convocando una licitación cerrada sobre la utilización de energía para el mediano plazo. Es un disparate. Eso debería dejarse abierto. Yo no digo que se dijera que es de hidrógeno. No, tampoco digo eso. Debió dejarse abierto, que venga la oferta de los productores. Y estudiando las ofertas, se tome la decisión. Puede haber ofertas en hidrógeno, puede haber ofertas en gas natural, y habrá quien se atreva a proponer carbón también. No sé qué otro elemento pueda aparecer por ahí. Que no se le ocurra a nadie producir energía atómica. Porque si los rusos fracasaron, si los norteamericanos tienen la mancha eterna de la utilización de la energía atómica para matarse, solo Francia no ha tenido nunca un accidente de carácter. Y tiene mucha. El 80% de su energía Es atómica. es atómica. Y no ha tenido un solo accidente. Pero esa es la excepción de la regla. Y en términos de, ¿eso ha sido suerte o cuidado? Formación profesional básica. Eso es todo. Tú no puedes meterte en un proceso que no puedas manejar. Y hoy día, aunque mañana cambie el porcentaje, un kilo de energía supone que cueste 100 pesos dominicanos. ¿Cuánto vale producir un kilo en energía atómica? Nada. Nada. 8 o 10 pesos. Pero mira la inversión solamente. Bueno, la Esta gente inversión. hablan de $1.000 millones para producir una cantidad de energía que Punta Catalina no ha producido en un año. Y costó 3.000 millones. Costó 3 veces más que la reunión que tuvieron esos dos mandatos. Exactamente. Se cotizó una Pero planta. esa es la inversión. Los costos no contemplados en esa inversión son otros. Dice que se hizo una cotización para México. Un reactor con capacidad de 1.400 megas cuesta $7.000 millones. ¿Para cuántos megas? 1.400. El nuclear. 1.400 son 2 Catalinas. ¿Cuánto vale? $7.000 millones. Valió Eso mismo. Sí, pero que Aquí se espera 700 costó, Sí, 3.000, el otro vale el doble. sí, pero ese es en el caso de la inversión y en México. Sí, Porque en Estados Unidos vale menos, sí, evidentemente. sí, seguro. México. Pero bueno, imagínate tú, eso con un taco al lado. cada mega 5 El millones que opera de esa dólares. plata con un taco en la mano. No, eso no funciona así. José, no relaja con esa vaina. ¿Eh? Y una guitarra y un Un sombrero. taquito. Y aplatado. José Israel, gracias.